¿Cómo están? Nuevamente bienvenidos a el capítulo de Cosas de Joyce. Desde el punto de vista personal, quisiera contarles que ya estamos con una gran cantidad de personas que nos están viendo. Y además quiero decirles que estamos hoy con nuestro primer invitado. Pero antes de pasar al invitado, quiero hacer un pequeño resumen. La semana pasada estuvimos viendo justamente qué es el concepto del estrés y cómo a los líderes nos afecta. Cómo además nos exige el sistema de que tenemos que estar arriba, con buena cara, tratarnos bien, tenemos que enfrentar todos estos temas. Y la pregunta es, ¿quién nos ayuda a contenernos? Desde ese punto de vista, yo me hice una pregunta cuando estuve entrando y saliendo de la clínica mientras buscábamos el diagnóstico y ya me probaba los primeros medicamentos. ¿Por qué nunca me dieron licencia? Y una de las respuestas de los médicos que me hizo mucho sentido fue, necesitamos que pruebes el diagnóstico y además los medicamentos en forma posterior con vida normal, porque queremos saber qué es lo que produce que tu estrés se genere o sea un acompañante de todo este proceso. Desde ese punto de vista yo dije, ok, tengo que vivir la vida que yo vivo, además me alegra mucho la vida que he elegido, pero por otro lado algo estaba pasando con mi nivel de estrés. Y por supuesto una de las cosas que hice fue empezar a revisar qué es lo que lo causaba. Hoy les quiero contar que estamos con un hombre al que conocí hace unos años atrás, 2021, por un tema de coaching. Uno de los integrantes de mi equipo era cruzado de corazón y este personaje hizo contacto con una persona del equipo de Juan Pablo del área de recursos humanos y nos dijeron necesitamos coaching. Acabamos de hacer la evaluación de eh, ámbito de 360 dentro de la compañía. Los que conocen saben que es una evaluación completa con respecto a subalternos, jefe, colaboradores, pares, etcétera. Y me dicen, necesitamos hacer coaching para el equipo. Y te vamos a presentar a nuestro gerente general. Y ya deben saber, el gerente general es Juan Pablo Pareja, quien me dijeron es serio, preciso, directo, va al grano. Joyce, no te juegues con él. La verdad es que las primeras sesiones de coaching, antes de conocerlo, eran toda una intriga para mí. Y por supuesto, nos encontramos con Juan Pablo Pareja. Bienvenido, Juan Pablo. Muchas gracias, Joyce, por la invitación. No, al revés, gracias a ti por querer ser parte de esta locura que es el primer capítulo. Y te quiero contar que nosotros tenemos en este minuto un logotipo que se llama Cosas de Joyce. Pero además, aquí, si te fijas, hay una mujer con mariposas en la cabeza. Una tiene que ver con lo que me pasó a mí, pero por otro lado, todas las cosas que pasan por mi cabeza cuando me estoy vinculando con empresas, con compañías, que tienen que ver como la tuya, que es una tremenda empresa en Chile. ¿Puedo hacer una pequeña introducción de tu vida? Sí, claro. Maravilloso. Juan Pablo cuenta con una amplia trayectoria profesional, con 15 años como gerente general del Club de Universidad Católica. Me imagino que todos lo conocen, ¿no? Profesionalización total es la parte de la gestión que he intentado desde el punto de vista de gestión deportiva. Por supuesto, desde ese punto de vista, destacando como speaker en un montón de seminarios que lo que intentan es buscar posicionar y generar redes en el ámbito del deporte. Juan Pablo, de alguna manera, ha buscado transversalmente, justamente en Chile como en el continente, que se generen modelos de negocio, que se genere una unidad desde el punto de vista de las redes de colaboración y, por supuesto, posicionar a Universidad Católica como un club líder en la gestión deportiva. Yo creo que en eso no hay nadie, Juan Pablo, que pueda discutirlo, porque ustedes han marcado pauta en ámbitos financieros, en ámbitos de gestión, y qué mejor decirlo con el estadio maravilloso que ustedes acaban de inaugurar. Sin lugar a dudas, Juan Pablo, una de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención, la palabra innovación. Ha estado transversal en tu vida y cada vez que uno puede conversarlo, tú lo planteas. Por supuesto, este modelo genera de alguna manera a nivel de gestión que tengan una responsabilidad financiera importante. Y desde ese punto de vista, una de las grandes críticas en general en el fútbol chileno es la gestión financiera, la crítica al no existencia como en algunos equipos de estadio, o mala gestión, o contrataciones inadecuadas, un montón de cosas. Con Juan Pablo no se vienen con chicas. Juan Pablo está detrás de esa gestión financiera. Finalmente, dentro de su conocimiento reputacional que ha tenido, ha generado justamente que sea sólida en Chile esta Universidad Católica y, por supuesto, con una innovación desde futuro. Desde el ámbito personal, casado hace 17 años, que no sé si es más o menos que el estadio, porque es todo un desafío, ¿no? Sí. Le gustan los deportes, juntarse con amigos y conozco a uno muy cercano que es del mismo ámbito de cruzados, que es su gran amigo. Le gusta leer, escuchar música y es
fanático de Cerati y esto no lo sabía. Sí. Así que ya sabremos cuál es el regalo que te podemos dar en algún minuto. CD es como pasado, se me cayó el carnet, pero Sí, algo pues. por ahí. Vinilos están de moda ahora. Exacto. Ir a conciertos, viajar, los asados y créanme que yo sé que de asados allá en Cruzados se habla porque tienen varios quinchos. Fue la cosa que más me impactó la primera vez que fui. Nunca había visto tanto quincho al tanto lugar de asadito en un lugar de trabajo. Por supuesto, uno de sus sueños es haber estudiado música y algo que me llamó la atención, porque yo me lo imaginaba con otro instrumento, guitarra. Yo me te imaginaba con batería. No. No, parece que no. Juan Pablo, cuéntanos, ¿cómo ha sido este desafío enganchando un poquito con el liderazgo, el estrés y hablando un poco del final, el estadio? ¿Cómo lo viviste estos 2 años y algo en términos del estrés, de la presión, de los desafíos? A ver, fue un proceso muy bonito que lo empezamos a empujar hace muchísimo tiempo. Han sido largos años de trabajo, pero que imaginábamos también que iba a ser un sueño, pero estábamos claros que iba a haber muchas complicaciones y piedras en el camino. Era un proyecto de una gran envergadura desde todo punto de vista. Y que además también quienes estábamos empujándolo tampoco habíamos construido un estadio antes. Eh, entonces, claro, eso al final te pone como otro desafío importante por delante. Em, y de alguna manera nos fuimos preparando también buscando equipos, asesores que nos acompañaran, que nos orientaran en un montón de elementos que uno no conocía, y formando equipos que de alguna manera fuesen consolidando una base para poder abordar un proyecto de esta complejidad, ¿ah? Y que tenía muchísimos frentes muy distintos de Sí, trabajo, no solamente el diseñar un estadio desde el punto de vista de cómo uno quería imaginarse este sueño, sino que también avanzar en modelos de financiamiento, en modelos de explotación comercial, en imaginar todo el proceso de permisología que vamos a enfrentar por delante, que es muy sí, complejo en nuestro país. Entonces, fuimos preparándonos de a poco, paso a paso, aprendiendo mucho, investigando de cómo otros clubes, otros países, qué tipo de proveedores habían en otros mercados que habían abordado proyectos de esta similitud, para de alguna manera ir preparándonos respecto de cómo lo habían hecho ellos, qué dificultades habían enfrentado para de alguna manera estar quizás lo mejor preparados posible para ir abordando cada una de las aristas que nos vamos a ir enfrentando con el avance del proyecto. total, total. Y mira, por un lado me recuerdo porque yo los fui acompañando a ustedes también en la búsqueda en algunos momentos de personas, en otras en evaluaciones, porque efectivamente ustedes fueron necesitando recambiar gente y tener personas nuevas. Y por suerte nos encontraron con una momia en la construcción, porque la permisología que tú planteas es tremenda. Desde el punto de vista también de los vecinos, me acuerdo cuando ustedes se reunían con los vecinos y les contaban sobre el impacto que iba a tener este nuevo estadio. Cuéntanos un poquitito cómo fue esto de salir a la calle, porque una cosa es tener la conversa interna, una cosa es buscar gente para el equipo, pero también cómo fue enfrentar todos estos desafíos desde la municipalidad, desde los vecinos, cómo te fuiste armando, cómo fuiste armando los equipos. A ver, nosotros sabemos que un proyecto de esta envergadura iba a tener muchísima visibilidad. Los estadios de fútbol, los Total. clubes de fútbol, estamos todos los días en los medios y con las redes sociales ni hablar. Entonces, sabíamos que los tiempos en los que le estamos viviendo hoy por hoy no resistían a hacer un proyecto de espalda a las comunidades. Total. Había que hacerlo muy por el contrario, muy de frente, con total transparencia. Y fue eso también una de las directrices que nos pusimos al inicio del proyecto, cuando estábamos ni siquiera con los recursos de financiamiento, sino que estábamos abordando quizás las primeras fases de factibilidad. Las ideas. Sabíamos de que íbamos a tener que abordar este proyecto. Y decidimos en la parte de la permisología, nosotros teníamos que abordar un permiso ambiental, la declaración de impacto ambiental, y probablemente un proyecto de estas características no necesitaba un proceso de participación ciudadana formal, de acuerdo a la legislación y cómo estaba establecido ese tipo de procesos. Pero nosotros igualmente decidimos hacer un proceso de participación voluntaria y anticipado. Desarrollamos unas casas abiertas y preparamos con todo nuestro equipo de comunicaciones, con nuestras agencias, un proceso de abordaje de alguna manera a toda la sociedad civil. Y dentro de esos universos, por ejemplo, que estaban obviamente nuestros hinchas, los medios deportivos, las autoridades del deporte, las autoridades policiales, políticas del país, también estaban todos los que son la municipalidad, los vecinos, las juntas de vecinos que en ese minuto estaban vigentes para poder aproximarnos hacia ellos, contarles lo que queríamos hacer, cómo lo estábamos planificando, la seriedad con la cual estábamos abordando el proyecto,
de manera tal de que los impactos que este tipo de proyectos generan inevitablemente en las comunidades más cercanas, ellos tuviesen al menos claridad de que nosotros lo estábamos trabajando con seriedad, y que estábamos también pendientes de impactar lo menos posible y reducir o contener los impactos propios de los eventos masivos en las ciudades, pero que también las ciudades los necesitan. La gente necesita entretención, necesita ir a conciertos, espectáculos, servicios. Total. eh, entonces también que tuvieran la claridad que nosotros legítimamente también teníamos el derecho de abordar un proyecto de estas características, pero lo que estábamos haciendo de manera seria y responsable, y queríamos también escuchar los temores, las aprensiones que ellos podían tener, las dudas Sí, respecto a cómo nosotros las estábamos trabajando con especialistas en distintas materias, total. en temas viales, de ruido, de contaminación lumínica, que de alguna manera precauciones íbamos a tener para afectar lo menos posible a nuestro vecindario, pero asumiendo y también siendo súper francos en que iban a haber afectaciones. Eso es Total. parte de Es los parte de, eventos masivos cuando alguien mueve 20.000 personas en cualquier parte de la ciudad, no solamente de Chile, sino que lo hemos tenido la de suerte de cualquier hacerlo en parte. todo el mundo, en otras partes del mundo, pasa. Pero nos preparamos, hicimos muchísimo contenido, hicimos investigación. Yo personalmente también pasé por talleres de como de media coaching, en el fondo de cómo abordar situaciones medias estresantes, de poder ponerme a prueba para, por el fondo, en esas reuniones que muchas eran complejas, eran Total. álgidas, de mucha crítica, de mucho desconfianza en las cosas que les decíamos, cómo poder intentar al menos responder de buena forma, con calma, con tranquilidad, no salirse un poco de una estructura, y del guión de alguna manera que uno tenía que jugar en el rol que yo a mí me tocaba desempeñar. Totalmente. Ahora, te quiero llevar a los obstáculos técnicos, porque estaba todo el mundo pendiente de la inauguración. Sabíamos que venían primeros partidos, sabíamos que venía Lionel Richie, sabíamos que venían cosas nuevas y que eventualmente, en algún minuto yo creo que te lo pregunté, me dijiste, no, si ya tenemos fechas pedidas para noviembre, para diciembre. Y yo dije, wow, pero todavía no estaban los permisos. Y aparecía en prensa. ¿Cómo sentiste tú este proceso? Porque es como estar con todo listo pero no poder inaugurar. ¿Qué te pasaba a ti como líder, como ser humano? ¿Qué le decías al equipo? Porque me imagino que estaban todos ahí como marcando las rayitas para poder dar paso a esto. Sí, sí, por supuesto que había mucha presión, aun cuando la presión yo creo que uno tiene que saber administrarla, pero la presión era, yo la sentía más propia que externa. Por eso te lo Eh, pregunto, ¿cómo lo viviste tú y cómo se sí, lo hacías al equipo? Porque me imagino que igual hay de repente espacios de silencio, pero donde está tenso el ambiente. sí, sin duda, pero yo creo que hay que predicar con el ejemplo y que a uno lo vean bien, lo vean igualmente, y es normal que uno lo vean a veces cansado o Obvio. tenso, pero que la energía nunca falla. Yo creo que por lo menos pila y energía a mí no me faltó nunca. Em, Sé administrar eso, creo yo, bien, y después podremos hablar cómo uno lo hace o cómo va botando, Sí. digamos, esas malas vibras o esas malas energías. eh, pero era sin descanso, sin descanso. No, Esto sí, era todo el yo te día. vi, todo el tiempo estaban eh, arriba entre buscar sí, gente, entre el tema de los recursos, dar explicación al directorio, el tema de que te dieran los permisos, era tremendo. sí, temas para adentro, para afuera, de las empresas que nos prestaron financiamiento, ir Sí, a contarles en qué estamos y bueno, porque qué está atrasando, con los auspiciadores, con nuestro propio plantel profesional, que todos querían que volviéramos a jugar, los hinchas ni hablar, los medios de prensa. Pero había que ir navegando con eso y yo creo que uno tiene que saber administrar y de alguna manera tener una fortaleza como mental de no dejarse influir por cosas externas, por cosas que uno no puede controlar. Yo creo que eso es una de las cosas que he ido aprendiendo en el tiempo, de no angustiarse por cosas que uno sabe que efectivamente están fuera del control de uno. total. Eso es clave lo que tú estás diciendo, porque muchas veces la gente se angustia porque quiere tener todo controlado. Y aquí, Es dime cuántas imposible. variables, por favor, tuviste que no estaban en tus No, manos. es imposible. Es Y- imposible porque hay desde cuestiones de los permisos, a volver un poco a ese tema que estábamos hablando, que no dependen de uno. En Chile hay un debate público hoy día de la permisología, lo compleja que es, lo lenta que es. Tiene una parte buena en términos de que tenemos unas legislaciones exigentes, por un lado, muchísimo más profundas que buenas partes de otros países de la región, al Total, y eso menos. asegura Cosas tranquilidad, la positivas misma esta para el cosa cuidado del medio ambiente, los antisísmico, impactos, sí. claro,
para los entornos, pero también las respuestas y los tiempos de respuesta y los criterios muchas Ah, veces de la lento. administración pública en general son las cosas que uno choca, pero yo sé que hasta un punto puedo intervenir, pero en otra ya no está en mi Es control. entregarte. Sí, total. Y Eh, aquí justamente uno de los temas que les pasa a los ejecutivos y a la gente en general que quiere tener todo controlado. Y aquí un consejo para todos, dado lo que estamos escuchando, Juan Pablo, no podemos tener todo controlado y hay un momento como tú hiciste, soltar y mostrarte en el fondo íntegro en tu proceso, pero soltar porque tú puedes hacer lo que puedes hacer, como dice el dicho. por supuesto, uno trata de influir en los distintos elementos, empujar, que lo vean con energía, que está encima, tratar de alinear los equipos, los objetivos, que hay veces que son Se cosas que, mueven. digamos, que no están todos Sí. alineados, y que uno tiene algunos intereses porque en el fondo te empiezas también dentro de tu equipo a tener actores como las constructoras, los arquitectos, los ingenieros, la ITO, los Y son directores, los todas empresas auspiciadores, distintas todas distintas, y y que a grupos veces que distintos. trata de que todos rememos por el mismo lado, pero hay veces que también las cosas Sí, claro. se chocan. Entonces, ¿cómo uno logra influir sabiendo que no tiene el control de todo, pero influir para alguna manera el timón del buque, tratar de llevarlo donde uno siente Eh, que es la mejor ruta para poder lograr llegar al objetivo y de la forma más rápida y la mejor forma posible también? O sea, te graduaste de doctorado en todo este proceso porque fueron casi 2 años y tuviste que, No, además, estudiar. Tú eres muy estudioso y eso es una de las cosas que también es linda, porque cuando uno no sabe, muchas veces los líderes se quedan en que no saben o que otro les resuelva, pero tú también te metiste en el tema de estudiar, aprender. Ahora te hago una pregunta. Dentro de estos 2 años, ¿qué decisión difícil tuviste que tomar en este proceso de alinear a los equipos, de cuidar a la gente, de verte bien desde el punto de vista del liderazgo? ¿Qué decisión difícil tuviste que tomar? ¿Hubo alguna que tú recuerdas con especial, eh, ya sea inquietud o porque fue buena o porque fue mala? ¿Alguna decisión compleja? a ver, primero aclarar que fueron mucho más que 2 años, ojalá hubiesen sido 2 años, pero en este proceso del proyecto Estadio, yo creo que fueron así por lo menos 8, y de la construcción propiamente tal fueron casi 3. Así que ojalá hubiesen sido 2 años, tendría bastante menos canas, y menos rabia acumulada, pero en términos de decisiones, yo creo que, bueno, uno se prepara para tomar decisiones, digamos, yo creo que la parte académica uno que más aprende es eso. Yo me acuerdo haber tenido un montón de ramos en la universidad que uno dice, bueno, ¿para qué sufrí, no sé, con econometría? Con todo respeto, por ejemplo, pero al final uno lo sirve para ir preparando tu mente para probablemente ir tomando decisiones, y no me cuesta tomar decisiones. Lo que sí me he preocupado siempre es de tratar de escuchar más opiniones, aprender, investigar de experiencias de, como te decía antes, de De otros otros. que pasaron a lo mejor por situaciones similares, preguntar. Te contaban, te decían, porque cuando uno va a ser mamá, todos te dicen, es terrible el horario. ¿Aquí te decían tener un estadio es terrible? ¿Te lo dijeron en algún minuto? No sé si me dijeron por lo que iba a pasar. Yo creo que nunca la cuentan así como tan dura como creo fue. Pero sí me preocupé de investigar en casos también de aquí, de España en particular, algunos casos sudamericanos como en Uruguay, de esas dificultades. Y la toma de decisiones es parte de, pero no tengo ningún problema en tomar decisiones. Siento que estoy preparado para eso, pero sí escucho opiniones. No soy de tomar decisiones solo. Y Eh, me consta, Más porque allá porque de hay la... momentos en que tú me has llamado y me has preguntado Sí. cosas en procesos íntimos, así de trabajo, qué sé yo, en donde yo sé que tú escuchas, Y más efectivamente. allá de la atribución de la jefatura, el cargo que uno puede hacerlo, a mí me gusta escuchar y tengo todos los días en las mañanas reuniones con distintos equipos de mi parte, y hablamos, podré tomar la decisión, pero me gusta escuchar opiniones y ojalá consensuar las decisiones muchas veces con los equipos. Decisiones difíciles hubo muchas en el camino, muchas de discusiones, de peleas con distintos tipos de asesores, discusiones internas a nivel de directorio Me también, con imagino. asesores, con gente cercana. Em, pero alguna que recuerda así, bueno, desde algunos cambios de equipo en algún minuto, que fueron, sí, dolorosas, pero siempre pensando un poco en la colmena, es que en lo que le haga todo bien al grupo más que a alguien en particular. Em, sí, de algunas contrataciones, al cambio en los equipos, pero que al final siempre han sido positivas. Yo creo que no sé si tengo como una especie de sexto sentido, a veces para poder olfatear rápido a algunas personas, sobre todo las que trabajan más cerca mío, y siempre me he sentido muy cómodo trabajando con los equipos, así que para mí eso es fundamental,
es la hora de desarrollar el trabajo, ¿no? La pega y también aquí tanto los éxitos como los fracasos siempre no son de uno, de una persona, son siempre De de un equipo, todos. sí. Y en ese sentido me siento muy apoyado y muy respaldado por ellos. Además, también darle el empoderamiento rápido, que se sientan capaces de tomar decisiones también, que se sientan capaces de ellos de dirigir equipos y ser líderes en las áreas y en los ámbitos de acción que cada Eso uno de ellos les corresponde. eso me consta de que a ti te encanta que la gente se empodere y que te traiga problemas o soluciones, pero que se haya hecho cargo del proceso. Dentro de este tema, me imagino que tú has enfrentado también parte del estrés, parte de las conversaciones, las decisiones con algún deporte. ¿Hay alguno en particular que te gusta? Sí, mucho, correr. ¿Qué te produce correr? Porque esto también es interesante para la gente, porque muchas veces uno dice, te genera endorfina, el deporte, no sé qué, ya. Pero yo me acuerdo hace unos años atrás una película que justamente mostraba cuando estaban haciendo la publicidad, la campaña de unas zapatillas, y mostraban a una mujer corriendo con las zapatillas y decías el momento tuyo, el momento de Mm, pensar, de volar, de olvidarte. ¿Sientes eso cuando estás corriendo? sí. A ver, yo siempre jugué fútbol toda mi vida, Ujú. eh, pero creo que a unos 28 años decidí de no jugar más fútbol en ligas. Yo jugaba, llegué en un minuto a jugar, no sé si en 3 o 4 ligas los fines de semana, pero en un minuto me di cuenta que lo estaba pasando mal, ¿Por qué? porque me enojaba mucho, ¿ok? Pobre hígado, se Sí, recibía todo el o enojo. era, porque como ya casi no juego, era muy caliente para jugar, entonces, ya, no solamente me enojaba o peleaba con los rivales, con los árbitros, ni hablar, pero en un El minuto terror de los árbitros. me pasó un poco, me pasó en un minuto que en una liga en la que estaba jugando, llegaban a veces 7, 8 jugadores, compañeros, Ajá. y dije, ya, o sea, ya me estaban empezando a enojar o a discutir o con mi equipo, lo estaba pasando mal y dije, no juego más. Entonces, En lugar de conectarte con lo positivo, pero era no, como sí me conecté con lo positivo en darme cuenta de que lo estaba pasando mal, algo que uno supuestamente, el total. fútbol o el deporte, es No para debería, disfrutarlo, para claro. pasarlo bien. Y dije, no juego más en liga y me dediqué a correr desde ese minuto porque, por otras condicionantes que empecé a descubrir el correr un poquito más en serio. eh, Llegué a correr hasta media maratón, después bueno, una lesión de la cadera, ahí se cortó mi carrera de runner, por así decirlo, pero ahora sigo corriendo, lo hago quizás con menos intensidad, con menos tiempo, para no afectar un poco Obvio. la cadera, pero para mí es fundamental porque me sirve mucho para botar todo el estrés, todas las rabias a veces, me permite relajar, me permite pensar muchas cosas. A veces corro con música, otras veces corro sin nada y más pienso. Y últimamente incluso estoy escuchando, mientras corro, escucho podcasts, escucho videos, O sea, vas a poder escuchar este audiolibros, podcast sin cuando lo duda, lo lancemos. hago así. No escucho, por tú, no sé, programas de fútbol o de radio, no lo hago nunca, porque siento que como que no me aporta. En cambio, sí, me gusta muchas veces correr en la calle, sin música cuando voy a la calle, porque ahí pienso más todavía. Claro que sí. Por eso te Eh, preguntaba pero con qué te conectas. sí, me gusta mucho correr. ¿Qué has aprendido en este proceso, en estos últimos 8 años, que ya ahora me queda claro que fueron más que dos, estos 8 años? ¿Qué has aprendido si tuvieras que dar un mensaje con respecto al aprendizaje? Bueno, yo creo que cada uno, los aprendizajes son propios. No soy nadie para dar una receta ni un consejo a nadie, pero sí, digamos, de que hay que prepararse. Yo creo que eso es fundamental. Hay que permanentemente tratar de aprender. Siempre hay cosas nuevas que están pasando en el mundo, sobre todo en estos tiempos. eh, pero también hay que tener hábitos, hay que tener disciplina, hay que ser muy profesional y tener también convicción y ganas de lo que uno está haciendo. No dejarse llevar también por cosas externas, como hablábamos un poco de esto del control. Sí, Eh, las cosas, la crítica o el elogio pasa. A mí eso me importa, la verdad, muy poco. Quizás en este último tiempo, justo por el proyecto del estadio, me ha tocado un poco más de visibilidad, pero antes de eso yo me consta. y no me interesa, nada más importante para mí que la privacidad y espero que de a poco vuelva un poco A a esa ordenarse. normalidad, Sí, em, y para tener una vida tranquila, pero sobre todo eso, yo diría, es el foco de la preparación, de estar convencido de lo que uno está haciendo, hacerlo con mucha energía, y también con positivismo, ¿ah? Yo creo que esa es la energía positiva, la psicología positiva, de siempre estar viendo un poco el vaso lleno y no el vaso el vacío, vaso vacío. aporta mucho un poco en el mensaje y la energía que uno que tiene que contagiar a los equipos con los que uno trabaja. Totalmente.
Y desde el punto de vista de lo que hemos estado conversando, Juan Pablo, yo quiero tener tu permiso para ir ya cerrando este capítulo y preguntarte si me das permiso para contar una intimidad que me dijiste antes de venir a la entrevista, que no querías que yo hiciera algo. No sé si me das permiso ahora que ya no te voy a hacer más preguntas porque después vamos a entrar en la parte final. Bueno, veamos cómo resulta. Juan Pablo me dijo, Joyce, no me hagas preguntas que me emocionen porque me voy a emocionar y no quiero emocionarme. Bien, dije yo, con respeto, perfecto. El problema está, Juan Pablo, que todo esto no solo te puede emocionar a ti, me emociona a mí, le emociona a todos los que probablemente nos están viendo, porque muchas veces la gente fantasea con esto del liderazgo, este líder fuerte, valiente, que tiene que enfrentar todo, y aquí hemos visto también tu fortaleza, tu liderazgo y también tu vulnerabilidad, que es Ujú. súper importante, porque muchas veces la gente cree que tiene que darle y no necesariamente es así. Pero no voy a entrar en más emoción, porque bastó con leer todo lo que ha hecho y en qué está hoy día para que apareciera la emoción, y a mí me emocionó también. Pero para salir de ese capítulo vamos a entrar en un ping-pong, no sé qué Ok, te parece. dale. Listo, nos fuimos de la emoción. Te voy a hacer preguntas y tú me contestas, ojalá con una palabra o una frase muy cortita, ¿qué simboliza para ti? Ok. UC, Pasión, pasión. Felicidad, búsqueda, directorio, jefes, pelota, entretención, estadio. sueño, cumplido, Muy bien. Amor, Carola, hinchas, fervor, amigos. mm, eh, entretención también. Sí. Juan Pablo, estamos cerrando y te quiero preguntar cómo te sentiste, cómo viviste este capítulo. No, muy bien, muy, muy cómodo también, además siempre estar contigo. Así que muy agradecido por la invitación y espero que algo le sirva a alguien escuchar de esta historia de cómo guardar esos momentos de estrés de lo que tú decías. Para mí, como resumen, si queda algo, es como te decía, para mí, cómo uno aborda eso es sabiendo que uno no lo controla todo. Para mí el deporte es muy importante. Clave, Leer, también he ido encontrando cosas interesantes, sobre todo en la filosofía estoica, que estoy como leyendo mucho de eso. Y la gratitud, estar agradecido un poco de lo que uno ha hecho, que está logrando, de siempre mirar un poco el vaso lleno de las cosas que uno tiene. Y tratar, obviamente, de empujar para lograr siempre mejores cosas y oportunidades de mejora continua, pero eso yo como resumen quizás de estos efectos de cómo abordar en momentos así súper tensos y además muy expuestos, como ha pasado últimamente con el tema del estadio y que la industria del deporte y el fútbol en particular es así, vamos. extensión Cualquiera todo el rato. cree Sí, que es muy fácil y sin guitarra la cosa siempre es mucho más fácil que estar tomando decisiones en el día a día en una industria que es compleja. Pero también que yo me siento muy afortunado de estar donde estoy y haber tenido la posibilidad también de estar tantos años trabajando en un club, además como la Católica. totalmente. ¿Qué mensaje me darías a mí como cosas de Joyce? Porque eres nuestro primer invitado, que para mí ha sido un honor. Estoy muy agradecida que hayas venido. ¿Qué mensaje me darías a mí en relación a este nuevo proyecto que estoy haciendo? Que lo disfrutes primero que nada. Yo creo que siempre las cosas que uno hace tiene que hacerlas disfrutándolas. Eso es lo más importante de todo. Y que siga adelante con los sueños también. Yo creo que de eso se trata. Siempre estar buscando cosas que uno lo motiven, lo ilusionen, de hacer cosas nuevas también y ir imponiéndose desafíos nuevos para desarrollar la vida profesional, porque al final eso es lo que uno busca, no solo por la motivación de hacer cosas, sino que también por sentirse más cómodo y más feliz finalmente, que ese tiene que ser el principal sentido de la vida, siento yo, para cada una de las personas. Totalmente. Muchas gracias, Juan Pablo. Espero que vean este tremendo capítulo en YouTube, en Spotify y, por supuesto, en los Reels, en todas las áreas como Instagram y TikTok, porque vamos a estar saltando nuestras distintas intervenciones en Reels, en donde los invitamos. Y los invitamos también a los que estén interesados en tener un auspicio con nosotros, que por favor nos llamen. Nos estamos viendo. Muchas gracias.